¿Quién fue Sócrates? ¿Por qué es considerado el padre de la filosofía o incluso una figura en similitud paralela a Jesucristo? En este video, unas cuantas curiosidades. Sócrates nació en Atenas y siempre vivió allí con gran amor a su ciudad. Fue hijo de Sofronisco, un cantero o escultor, y de Fainarate, una partera, de la que luego Sócrates hacía recurrente alusión al oficio de su madre, comparándola con su labor de filósofo, pues si su madre ayudaba al nacimiento de los bebés, él mismo ayudaba al nacimiento de las ideas y de la verdad. Aunque tuvo una educación formal y sobresaliente, dio su vida sin reparos por la defensa de Atenas cuando fue a la guerra como hoplita, un soldado en la batalla en la guerra del Peloponeso, que enfrentó a Atenas contra Esparta. Aunque guerrero y en días bélicos, Sócrates demostraba su afinidad por el intelecto, pues se decía que Sócrates pasaba día y noche inmerso en sus pensamientos, en pensar y pensar, mientras prestaba guardia durante la guerra. Tuvo varios hijos con su esposa Jantipa, una mujer caracterizada por ser colérica y maltratadora con su esposo, y si en realidad era así, se debía a que vivía en la amargura de la pobreza que le traía Sócrates cuando éste se dedicaba por completo a la filosofía. Pues aunque célebre entre los jóvenes y seguido por muchos alumnos acaudalados, Sócrates optó por no cobrarles a los estudiantes, que era normal en esa época que los alumnos le pagaran a su maestro por enseñanzas filosóficas o sofísticas. Sócrates argumentaba que en realidad él no les enseñaba nada útil o conocimientos concretos para cobrarles algo. Sócrates era conocido como un filósofo pobre, tremendamente austero, que comía poco y que andaba descalzo. Aún así, era admirado, sociable y acudido en consejo. Y así, una vez se le dijo a Sócrates que el oráculo de Delfos lo había proclamado como el más grande sabio de todos. Ante lo cual Sócrates se sorprendió, ya que él no se consideraba sabio en absoluto, pues era pobre y sin ningún conocimiento cierto sobre nada. De manera que se volcó a demostrar las afirmaciones del oráculo, yendo por las calles de Atenas acudiendo a los más sabios de la ciudad e interrogándoles sobre las cosas simples y grandes. Al observar que esos supuestos sabios no poseían certezas firmes sobre las cosas, sino meras opiniones, Sócrates entendió que su sabiduría no consistía en saber algo, sino precisamente en ser consciente de su propia ignorancia. Sócrates sabía que nada sabía. Sócrates propuso entonces en dejar la tradición intelectual de antaño, de los físicos o los físicos, los sabios que se esforzaban en encontrar el principio o arjé de la naturaleza, y más bien volcarse al entendimiento verdadero de los aspectos más centrales de la existencia. Sócrates preguntaba por el en sí, por la esencia, por la definición final de los grandes aspectos de la vida humana, la vida práctica, las cosas inmediatas de las personas, como el bien, la justicia, la política, la belleza y la verdad. Por eso pudo ser considerado el padre de la filosofía tal como la conocemos tradicionalmente, a saber, la pregunta por la naturaleza humana. Una tendencia filosófica que inspiró a Platón, su discípulo más representativo, cuyas enseñanzas las plasmó en sus diálogos, donde Sócrates era la figura literaria protagonista. Y esta es otra curiosidad, pues hasta donde se sabe, Sócrates nunca escribió nada en su vida. Él defendía que la filosofía se mantenía viva no en los libros, sino en el diálogo inmediato con el otro de manera oral y discursiva. Y fue así que Sócrates fue llevado a juicio y condenado, trazando un paralelismo con otra gran figura como lo fue Jesucristo, pues a Sócrates se lo juzgó por corromper a los jóvenes con enseñanzas indebidas y renegar de los dioses tradicionales de la ciudad, pero que detrás había una conspiración de poderosos a los que Sócrates empezaba a molestar, muy parecido a la condena que hubo en su momento posterior con Jesús de Nazaret. Pero Sócrates advertía que esa era su labor, ser un mosquito, un tábano molesto en Atenas que hacía que las personas se rascaran y fueran conscientes de su situación. Y que, debido a esa labor tan fundamental en la ciudad, Sócrates reclamó a los gobernantes en pleno juicio que, en lugar de juzgarlo, deberían alimentarlo y vestirlo con los más grandes honores, lo cual causó más indignación en la audiencia, lo cual selló su condena a muerte. A Sócrates se lo condenó a morir por veneno, a tomar la cicuta. Sócrates aceptó su justicia con calma, que incluso cuando su alumno Critón tuvo la oportunidad de ayudarlo a escapar, Sócrates se negó, ya que la ley de la ciudad debía respetarse aunque fuera injusta, pues siempre había enseñado la práctica correcta ante la ley, y ahora que las mismas normas estaban en su contra, sería incoherente desacatarlas. Y en ese momento Sócrates diría una de sus más célebres frases: «Es mejor sufrir una injusticia que acometerla». Sócrates, pues, tomó el veneno, rodeado por sus alumnos y amigos, en gran llanto, pero él estaba feliz por haber sido fiel a sí mismo y vivir alegremente entregado a la filosofía.